Soy Raúl Hernández, catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad haremos una revisión de un nuevo grupo funcional como es el caso de las aminas. Vamos a nuestro índice. Iniciaremos con un caso clínico. Introducción, definición, nomenclatura común, nomenclatura WICPA, propiedades físicas, propiedades químicas e importancia. Este caso clínico es sobre una sobredosis de difenhidramina, que es una amina. Escuchemos. Sobredosis de difenhidramina. Es el caso de Pedro, un niño de 6 años de edad que estaba jugando en un bosque y resultó con una erupción en la piel que le picaba mucho. Su madre, preocupada, se puso a investigar en internet, lo que la llevó a sospechar que su hijo había estado en contacto con hiedra venenosa, por lo que se recomendaba el uso de una loción de calamina y tomar antihistamínicos. Fue a la farmacia, donde compró los medicamentos para tratar la reacción alérgica. Ella le dio a su hijo un medicamento para alergias genérico que contenía difenhidramina y luego lo cubrió con la loción rosa de calamina. A la mañana siguiente el niño estaba mucho peor, por lo que llamó al médico, que le dijo que lo llevara inmediatamente al hospital junto con las muestras de los medicamentos que le dio. Ahí le dijeron que había recibido una sobredosis del antihistamínico, ya que le había dado mucha fenhidramina para su peso y que la loción de calamina también tenía difenhidramina. Se trató al niño de emergencia y esperaban que superara el problema. Desafortunadamente, la sobredosis de antihistamínicos es común. La lista de síntomas incluye agitación, visión borrosa, coma, confusión, convulsiones, delirio, diarrea, somnolencia, boca seca, incapacidad para orinar, incoherencia, falta de sudor, fiebre, náuseas, ritmo cardíaco rápido, dolor de estómago, inestabilidad. El paciente puede ser tratado con carbón activado, oxígeno, líquidos intravenosos y lavado gástrico. Si el paciente sobrevive las primeras 24 horas después de una sobredosis de antihistamínico, las muertes son raras. Se puede considerar a las aminas como compuestos nitrogenados derivados del amoníaco, en el que uno o más grupos alquilo o arilo están unidos al nitrógeno. Aquí observamos la estructura del amoníaco. El nitrógeno, con 3 hidrógenos, tiene un ángulo de 107 grados. Una situación importante que vamos a ir observando en el grupo funcional amina es el hecho de que el nitrógeno tiene un par de electrones libre, por lo tanto las aminas van a actuar como bases buscando algún átomo de carbono que pudiese tener carga positiva. En el caso de las aminas, entonces, se van reemplazando estos 3 hidrógenos por radicales o grupos alquilo o arilo. Entonces, aquí tenemos una ligera variación angular debido a la presencia de grupos más voluminosos que el hidrógeno. Pero la tendencia en todas las aminas será llegar a un ángulo de 109.5 grados, que corresponde a una hibridación sp3. Esa es la situación estructural que se puede analizar en este grupo funcional. La forma de esta molécula entonces es tetraédrica, ligeramente distorsionada, porque, como acabamos de indicar, el ángulo en el tetraedro es de 109.5 grados y la tendencia en las aminas será llegar a este ángulo. Entonces, las aminas son derivadas del amoníaco y por lo tanto su comportamiento va a ser muy similar. Contienen nitrógeno unidos a uno o más grupos alquilo o aromáticos.
Aquí tenemos el caso de lo que se considera como una amina primaria. El nitrógeno enlazado a un átomo de carbono. Una amina secundaria, el nitrógeno está enlazado a 2 átomos de carbono. Y una amina terciaria, en este caso tenemos el nitrógeno enlazado a 3 átomos de carbono. Y luego también tenemos la posibilidad de aminas aromáticas, fundamentalmente el caso en el que el grupo aromático es el benceno. Por ejemplo, esto que estamos observando acá, y en donde también podríamos considerarla como una amina primaria. Las aminas tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. El enlace nitrógeno-hidrógeno proporciona enlaces de hidrógeno en las aminas primarias y secundarias, pero no en las terciarias. Aquí observamos el caso de las aminas primarias. Observamos el grupo amino que tiene 2 hidrógenos. Entonces se puede formar un enlace de hidrógeno entre 2 aminas. En el caso, por ejemplo, de una amina terciaria, esa situación que se da de formación de puentes de hidrógeno en las aminas primarias, como lo observamos aquí en la parte superior, eso ya no es posible porque ya no hay hidrógenos. Observamos que el nitrógeno está unido a 3 carbonos. Entonces ahí queda totalmente imposibilitada la situación de poder formar estos enlaces de hidrógeno. El enlace nitrógeno-hidrógeno no es tan polar como los enlaces oxígeno-hidrógeno en los alcoholes. Eso va a hacer que hayan variantes en sus propiedades físicas. Las aminas con 1 a 6 átomos de carbono son solubles en agua. Van a formar enlaces de hidrógeno con el enlace hidroxilo polar en el agua. Aquí observamos la amina y luego varias moléculas de agua la van a rodear porque es bastante posible la formación de puentes de hidrógeno entre los hidrógenos del agua y el nitrógeno y entre los hidrógenos del grupo amino y el agua. Eso va a hacer que estas aminas se disuelvan con bastante facilidad. Observamos acá cómo va variando el punto de ebullición de las aminas respecto de otros grupos funcionales. Por ejemplo, la primera es una amina terciaria que acabamos de indicar que no puede formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, su punto de ebullición será el menor, apenas 3 grados centígrados. Comparamos con un éter de peso molecular similar. El éter tiene un punto de ebullición un poquito arriba. Una amina secundaria sube a 37 grados. Una amina primaria, por tener 2 hidrógenos, el grupo amino, tiene mayor punto de ebullición, sube a 48. Pero, sin embargo, los puntos de ebullición de las aminas van a estar por debajo del punto de ebullición del alcohol, debido a la polaridad del grupo funcional hidroxilo, que está por encima del grupo funcional amino. La propiedad más característica de las aminas es su olor a pescado descompuesto. Algunas diaminas son especialmente pestilentes y sus nombres comunes describen correctamente sus olores. Hay 2 aminas cuyos nombres nos van indicando su mal olor. En este caso tenemos la putrescina, que es una 1,4-butanodiamina. Ustedes observan acá 2 grupos amino. Y la cadaverina, que es una 1,5-pentanodiamina. Ambas pues ya nos damos cuenta que van a generar los olores tan feos, por ejemplo cuando uno tiene la oportunidad de estar cerca de algún cadáver que tiene ya algún tiempo de descomposición. De la importancia.
Como clase, las aminas comprenden algunos de los compuestos biológicos más importantes que se conocen. Las aminas funcionan en los organismos vivos como bioreguladores, neurotransmisores, en mecanismos de defensa y en muchas otras funciones. Las aminas como medicamentos. Debido a su alto grado de actividad biológica, muchas aminas se emplean como medicamentos. A continuación se muestran las estructuras y los usos de algunas aminas biológicamente activas. Tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Son dos hormonas secretadas en la médula de la glándula adrenal y liberadas en el torrente sanguíneo cuando un animal se siente en peligro. La adrenalina causa un aumento de la presión arterial y de las palpitaciones, lo que prepara al animal para la lucha. Y la noradrenalina también causa un incremento de la presión arterial y está implicada en la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces vamos observando su estructura. El caso de la adrenalina, que también se nombra como epinefrina, observamos que aquí tiene un grupo R. Ese grupo R, en este caso, corresponde a un grupo metilo. Y si ese R fuese un hidrógeno, o sea que acá en lugar de metilo tuviéramos un hidrógeno, eso corresponde a la noradrenalina y norepinefrina. Los químicos a veces hacen cambios en las estructuras, a veces pueden ser ligeros cambios, pero ya esos ligeros cambios hacen que haya una actividad biológica que se puede incrementar al hacer cambios estructurales. O también se podría disminuir dependiendo del interés del químico en la fabricación de cierto fármaco. La dopamina y la serotonina son neurotransmisores que se encuentran en el cerebro. Los niveles anormales de dopamina se asocian con muchos desórdenes psiquiátricos, incluyendo la enfermedad de Parkinson. Aquí observamos la estructura, son estructuras bastante similares. Acá observamos una diferencia entre la serotonina y la dopamina, porque la serotonina tiene otro anillo fusionado al benceno. La dopamina tiene doble grupo fenol y el grupo hidroxilo de la serotonina está presente acá, constituyendo lo que es un fenol. Ambas aminas son aminas primarias. Ustedes observan acá el nitrógeno con sus dos hidrógenos, la misma situación en las dos. La esquizofrenia se debe a la presencia de niveles anormales de serotonina en el cerebro. La acetilcolina también es importante. Es una molécula pequeña, tiene una estructura en la que hay una parte iónica, una parte de sal, por lo que es bastante soluble en agua. Da lugar a la transmisión del impulso nervioso de una célula nerviosa a otra. Entonces, al analizar su estructura, vamos observando el grupo funcional que hay acá del lado izquierdo, que es un éster, y del lado derecho, esto es lo que denominaremos en la clase del día de hoy como una sal cuaternaria de amonio. Su presencia en la estructura es la que le va a conferir una gran solubilidad en agua, porque esto pues es iónico, esa parte es iónica. La procaína, conocida también como novocaína, es un anestésico. La anfetamina es un estimulante. Aquí está el grupo amina primaria.
la vitamina B3, que se conoce como ácido nicotínico. Vamos observando que tenemos un nitrógeno formando parte de este anillo que es aromático. Este tipo de compuesto se conoce como heterocíclico, porque el sistema cíclico ya no está constituido únicamente por átomos de carbono, sino que tenemos un átomo diferente que es el nitrógeno. Por eso se conoce como heterociclo. Muchos compuestos que son medicamentos o que son químicamente activos van a ser heterocíclicos. Como el caso también de la vitamina B6, que se conoce como piridoxina. También observamos que es heterocíclica, es amina en esta parte. Acá tenemos el grupo alcohol, tenemos fenol, o sea que es un compuesto polifuncional. También vamos a tener un grupo de tremenda importancia en cuanto a su actividad biológica, es el caso de los alcaloides. Son compuestos con nitrógeno y fisiológicamente activos. Se obtienen de las plantas que los producen para protegerse de los insectos y otros animales depredadores. Se utilizan como anestésicos, antidepresivos y como estimulantes, como el caso de la cafeína. A menudo son adictivos y esto puede considerarse un grave problema. La cocaína de hojas de coca se vende ilegalmente como una sal de amonio. Reacciona con hidróxido de sodio para producir una forma de amina libre conocida como crack. Aquí tenemos lo que ocurre. Este se conoce como hidrocloruro de cocaína. También se conoce como clorhidrato de cocaína. Vamos observando que el nitrógeno tiene una carga positiva y esto en esta parte forma lo que se conoce como una sal. Y luego esto puede reaccionar con hidróxido de sodio y nos va a liberar la amina. Aquí ustedes observan la amina. Esto que es soluble en agua, al agregarle hidróxido de sodio nos generaría el famoso polvito blanco que corresponde a la cocaína libre. La cafeína también es un alcaloide. Es un estimulante del sistema nervioso central. Está presente en los granos de café, el té, el chocolate y algunos refrescos. Es un compuesto heterociclo, dos anillos fusionados. Y miramos que aquí hay varios grupos funcionales de nuevo. En el heterociclo del lado izquierdo observamos la estructura de una amida. Es una doble amida. Y en el heterociclo del lado derecho observamos la estructura de amina. La nicotina eleva el nivel de adrenalina en la sangre, provoca adicción al tabaco. La morfina y la codeína, que tienen estructuras bastante parecidas. Vamos observando la parte del grupo funcional amina en la morfina en este punto, la codeína igual. La diferencia entonces fundamentalmente es el grupo fenol que tiene la morfina en relación al grupo éter que tiene la codeína. Ahí está fundamentalmente la diferencia. Estos son alcaloides, se obtienen de plantas de amapola orientales y se utilizan como analgésicos. Se modifican para fabricar heroína. Vamos a la nomenclatura común. Se denominan alquilaminas. Se indican los nombres de los grupos alquilo unidos al átomo de nitrógeno en orden alfabético delante del término amina. Por ejemplo, metilamina, que es una amina primaria.
dimetilamina, que es una amina secundaria. Aquí ya observamos dos radicales diferentes, el grupo metilo y el grupo etilo. Entonces es necesario ordenarlos alfabéticamente. El nombre nos quedaría entonces como etil, dos metilos, entonces es dimetilamina. Esta otra, que corresponde a una amina terciaria, tiene tres grupos diferentes. Tiene un grupo fenilo, un grupo metilo, un grupo etilo. Los tres los tengo que ordenar alfabéticamente. Entonces iría primero etil, fenil, metilamina. Por la E, por la F y por la M. La amina del benceno se denomina anilina, que es un nombre que alguien le dio en algún momento, un nombre bastante utilizado. Los grupos alquilo en el nitrógeno se indican con el prefijo N seguido del nombre del grupo alquilo. Entonces esta es la anilina. Esta va a ser la 3-cloroanilina, pero podríamos argumentar que la nomenclatura que más se utiliza, como el resto de compuestos aromáticos, isómeros, cuando tenemos posiciones orto, meta y para, estos son los prefijos que más se utilizan preferentemente sobre la numeración. Entonces, un nombre más utilizado sería metacloroanilina. Aquí vamos a hacer énfasis en que el grupo metilo está unido al nitrógeno. Entonces lo vamos a indicar con la letra N mayúscula. Entonces decimos N-metilanilina. Se puede nombrar a las aminas de manera semejante a la de los alcoholes. Para ello se elige como cadena principal la que contenga un mayor número de átomos de carbono y el compuesto se nombra sustituyendo la terminación O del alcano por la terminación amino. La posición del grupo amino y de los sustituyentes o cadenas laterales se indica mediante los correspondientes localizadores. Se emplea el prefijo N para cada cadena alifática que se encuentre sobre el átomo de nitrógeno. Por ejemplo, aquí empezamos a aplicar las reglas que ya hemos visto anteriormente. Observamos que la cadena tiene 4 átomos de carbono. Tenemos que numerarla y dar la posición más baja al grupo funcional, que en este caso sería el grupo amino. Entonces va a ser una 1-butanamina. En este caso el grupo amino está en posición 2, por lo tanto será 2-butanamina. En este otro caso, en la cadena, pues prácticamente vamos a tener dos grupos, un grupo amino y un grupo metilo. Entonces vamos a numerar y al numerar tendremos que numerar de izquierda a derecha para dar las posiciones más bajas a los dos grupos. Entonces nos va a quedar como una 3-metil 1-butanamina. En este otro caso, vamos a tener que esto corresponde a una amina secundaria. El grupo metilo está unido al nitrógeno, lo indico con esta letra N mayúscula, entonces es una N-metil 2-butanamina. Las aminas se reaccionan como bases. Al igual que el amoníaco, las aminas son bases débiles en agua. Aquí observamos la reacción. El nitrógeno del amoníaco con su par de electrones actúa como base. El agua con sus dos hidrógenos, uno de ellos
se viene acá hacia el nitrógeno. Ya sabemos que ahí se forma un enlace covalente dativo. El nitrógeno está soportando un enlace más de lo normal. Entonces va a adquirir carga positiva y luego del agua nos va a quedar el hidroxilo. Esto se nombra como un hidróxido de amonio. Esta es solo una situación de nomenclatura. Este es un equilibrio que fundamentalmente está desplazado hacia la izquierda. La cantidad de iones, como ya se ha estudiado cuando se estudió las reacciones de equilibrio, la reacción está desplazada hacia la izquierda, la cantidad de iones va a ser bastante baja. Y ahí tendría que darse una constante de equilibrio. Entonces una situación similar va a ocurrir con las aminas. De nuevo el nitrógeno se constituye en aceptor de hidrógeno. El agua le da el hidrógeno. Y entonces se va a formar lo que desde el punto de vista de la nomenclatura se considera como un hidróxido de metilamonio. La neutralización forma sales de amonio. Una sal de amonio se forma cuando se neutraliza una amina con un ácido. Se nombra sustituyendo la parte amina del nombre por amonio antecedido por el nombre del ion negativo. Por ejemplo, metilamina. Entonces lo vamos a nombrar como cloruro de metilamonio. Las sales cuaternarias de amonio. El nitrógeno está enlazado a 4 carbonos. Se podría clasificar como una amina cuaternaria. El nitrógeno tiene carga positiva y el nitrógeno no está enlazado a un hidrógeno. Este es un ejemplo entonces. Este va a ser un cloruro de tetrametil amonio. Un ejemplo de una sal cuaternaria de amonio que será tremendamente importante y que la estudiaremos posteriormente es la colina. Aquí observamos que en esta parte tenemos el nitrógeno positivo unido a 4 carbonos. Por lo tanto, cumple con la definición de sal cuaternaria de amonio. La colina es un aminoalcohol presente en los glicerofosfolípidos y ya la estudiaremos posteriormente. De las propiedades de las sales de amonio. Las sales de amonio son sólidos a temperatura ambiente, solubles en el agua y los líquidos corporales, una forma usada en ciertas drogas. Entonces vamos observando acá del lado izquierdo tenemos un hidrocloruro de efedrina. También lo podemos nombrar como un clorhidrato de efedrina, que es la sustancia química disuelta en ácido clorhídrico. Eso forma lo que se conoce como un hidrocloruro o clorhidrato, que ya vimos que la característica de ellos es que son solubles en agua. Este recibe el nombre comercial de efedrina, clorhidrato o Sudafed. Es el nombre del medicamento, el nombre comercial. Y luego tenemos el hidrocloruro de difenilhidramina o difenilhidramina clorhidrato, conocido como Benadryl. También acá observamos que es una sal de amina. Las aminas presentan reacciones de neutralización con los ácidos y forman sales de alquilamonio, también denominadas sales de aminas. Por ejemplo, la etilamina se combina con el ácido clorhídrico para producir cloruro de etilamonio. Las sales de amina en medicamentos. Un uso práctico para convertir las aminas a sus sales es el producir aminas de mayor masa molecular y solubles en agua.
La mayoría de las aminas de gran masa molecular son insolubles en agua, pero después de combinarse con un ácido forman una sal de amina iónica soluble. Por ejemplo, la lidocaína, que es un anestésico local, que es insoluble en agua como amina libre, después de combinarse con el ácido clorhídrico, forma un clorhidrato de lidocaína, el cual sí es soluble en agua. Entonces observamos acá cuál es la situación de la lidocaína. Recordemos cuando vamos con los dentistas y nos anestesian, muchos de ellos pues lo que están usando es lidocaína. Aquí observamos la lidocaína. En esta parte es una amina terciaria, pero démonos cuenta que es una molécula bastante grande, tiene bastantes átomos de carbono, y entonces por eso es insoluble. Al lograrse entonces la formación de la sal entre el nitrógeno y el hidrógeno, hace que el nitrógeno quede con carga positiva y esto es un clorhidrato. Este es el caso de la lidocaína, pero ya soluble, que es la que utilizan los médicos como anestésico local. El imidazol se encuentra libre en las semillas de lenteja. La histidina es un aminoácido proteínico que posee un anillo de imidazol que prácticamente es precursor de diversos productos naturales, tales como la histamina, que provoca síntomas de alergia. El estudio del anillo pirrólico tiene gran interés biológico, pues esta molécula tiene una relación estrecha con la clorofila de las plantas, la hemoglobina de la sangre y algunos alcaloides como la nicotina y la cocaína. El anillo pirimídico aparece en una gran variedad de compuestos, los cuales juegan un rol fundamental en el proceso biológico y está contenido en vitaminas, coenzimas, nucleótidos, ácidos nucleicos. Entre sus derivados de la purina se encuentran el ácido úrico y la urea, producto final del metabolismo nitrogenado de muchos animales. La cafeína, la teobromina y la teofilina, alcaloides del café, el cacao y el té. Hay otras bases derivadas presentes también en el ADN y el ARN. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta clase. Hemos considerado un grupo funcional de tremenda importancia biológica. Ya vimos que el nitrógeno tiene la particularidad de estimular el sistema nervioso central. Y por eso las aminas, al presentar esta actividad biológica, pues muchas de ellas son utilizadas como medicamentos, otras son utilizadas como drogas. Entonces, ya ustedes como futuros médicos tendrán la oportunidad de trabajar con muchos medicamentos que van a tener este grupo funcional y tratar también algunas adicciones, como la famosa adicción de la cocaína, la famosa adicción de la nicotina. Entonces, este grupo funcional es de tremenda importancia desde el punto de vista médico. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y haberles dirigido esta clase sobre aminas. Nos miraremos en una futura oportunidad.